Hola, ¿qué tal estás? Soy José Luis Martín y como siempre te doy la bienvenida a World Media Podcast. Y en esta ocasión te doy la bienvenida para que también le des tú la bienvenida a un nuevo disco. Un disco que salía en julio y del que voy a hablar con Jaime Ojeda. Bueno, a nadie se le esconde que tanto a él como a mí, artistas como Prince nos encantan. Y justo de él vamos a hablar sobre su disco, su obra póstuma, el álbum de estudio póstumo Welcome to America. Jaime Ojeda, hablar de Prince y hacerlo en un podcast para mí es una maravilla, pero como siempre digo, hacerlo contigo es un auténtico placer. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, José Luis, muy bien. Hombre, y también para mí un auténtico placer pues charlar contigo de música, contar más historias y bueno, y traer una nueva producción de un podcast que como siempre, bueno, pues nos anima a investigar, a nosotros también descubrir un montón de datos y bueno, pues encantado de traer una nueva producción de podcast que en esta ocasión, y José Luis, yo ahora estaba pensando si habremos hecho alguna vez alguno anterior de Prince. Yo creo que sí. No recuerdo si alguno específico de Prince. Yo creo que alguno que otro sí, ¿verdad? Sí, hicimos uno de Prince, pero no recuerdo. Es que claro, ha sido ya un chorro, pero bueno, lo voy a buscar rápidamente. Sí, se van sumando. Sí, porque fue de hace unos cuantos meses y sí es cierto que hablamos de Prince, pero no recuerdo el motivo. Sí estoy seguro, José Luis, que... Ya. Mira, fue en el podcast número 9 de World Media, el WM09 Prince, el último año de una leyenda. Exacto. Vale, sí, cierto. Sobre el documental. Cierto, sí. Es verdad, sí, además un documental, vamos, súper recomendable. Uh-huh. Y lo que sí te iba a decir es que lo que sí es cierto es que Prince, digamos que suele salir, ¿no?, en las conversaciones musicales, porque yo creo que ha sido una figura imprescindible, aunque, bueno, comentaremos algunas cositas con el podcast de hoy acerca de Prince y acerca de lo que he podido leer en muchos periodistas especializados en música y que coinciden en un hecho que pasaremos a comentar enseguida. Sí, porque además hoy viene como protagonista Prince por un nuevo disco que sale a la venta y algunos dirán, bueno, pero es que Prince falleció ya hace algunos años y ahora tiene un nuevo disco. Bueno, pues no es que sea un nuevo disco, sino que es un disco que no sacó en su momento y que ahora sí sale a la luz, ¿no, Jaime? Exactamente, José Luis, y es que con Prince se ha dado un caso, entre comillas, curioso, si queremos poner ese adjetivo, y es el hecho de que, bueno, Prince era muy cuidadoso con su obra, era muy celoso de guardar todo el material que producía y no era un artista de editar material porque sí, ¿no? Él era un perfeccionista tremendo y también tenía sus motivos por los que grabar muchísimas canciones, después hacer descartes, darle forma a un disco y después no sacarlo, ¿no? Y digamos que a raíz de su fallecimiento, los derechos de autor de toda su obra y demás han quedado a cargo de una empresa cuyos responsables son sus familiares. Creo que una de sus hermanas es, digamos, la que está a cargo, digamos, ¿no?, en cabeza de ese grupo de familiares a los que él legó toda su producción y su herencia. Y la familia, José Luis, yo la verdad que supongo que será una mezcla entre presiones de las casas discográficas, ¿no?, porque saben que Prince tenía muchísimo material que jamás salió a la luz y que sigue siendo un artista, y lo hablamos fuera de micro, como Michael Jackson, todavía muy rentable, porque su trayectoria les ha dejado ya como artistas casi inmortales, ¿no?, y siguen siendo a día de hoy pues imprescindibles para las nuevas generaciones incluso, y para las generaciones que tuvimos la oportunidad de disfrutar de ellos, pues su música sigue llamando la atención, y más si es música inédita, ¿no? Entonces, como te comentaba, yo creo que entre una mezcla entre la presión de discográfica, el dinero que le reporta, ¿no?, nuevo material, y que sí que he escuchado a la hermana
que una de las misiones de esta empresa que se encarga de gestionar el patrimonio de Prince es dar a conocer su legado y, digamos, poniéndole menos celo que el que le ponía el propio Prince, pues ha habido una auténtica, yo diría que invasión de material de Prince. A mí que me encanta Prince, José Luis, Sí. te tengo que decir que estoy desbordado. O sea, no doy para investigar todo lo que hay de Prince ahora, que por ejemplo, y ojo, que hablo tanto de su canal oficial como vídeos que se cuelgan, pero que están vídeos de aficionados, por ejemplo, ¿no? Que habían ido a conciertos y los cuelgan, pero que esta empresa no denuncia. Es decir, que la empresa no denuncia, por ejemplo, en YouTube esos vídeos, digamos, que cuelgan aficionados, lo cual quiere decir que realmente tienen esa filosofía. Tienen la filosofía de que Prince dejó un legado y que, oye, pues si alguien cuelga un concierto al que asistió porque la verdad que le pareció maravilloso, pues de momento ahí están esos conciertos y yo no tengo noticias de que se hayan vetado por parte de YouTube. Y YouTube, si no hay una denuncia de por medio, si no está en la lista negra, digamos, no te lo retira. Y podemos contemplar pues bastantes conciertos de Prince y después en su canal oficial, de sus redes sociales, pues vamos, prácticamente todos los días a mí me llegan notificaciones de canciones inéditas, de vídeos, de noticias. Es decir, que Prince, ahora que ha fallecido, tristemente, pues está, digamos, más de moda que nunca. Y resulta que se publicó el pasado 30 de julio un disco de Prince que se llama Welcome to America y que podríamos pensar en un principio, José Luis, que es un disco, digamos, formado de canciones que dejó a medio hacer, pero nada más lejos de la realidad, porque este disco es un disco que el artista grabó, masterizó y lo tenía ya preparado para lanzar, pero que en el último momento se decidió descartarlo y no sacarlo. Es decir, que estamos ante un disco de Prince, este Welcome to America, que es un disco, yo podría decir, oficial, 100% de Prince, y con esto de oficial quiero decir que corresponde a una parte de su carrera en la que estaba, vamos, componiendo auténticamente, vamos, maravillas de canciones. Y este disco, una vez que han pasado unos meses y lo hemos podido escuchar y lo ha escuchado un montón de la crítica musical, lo ponen como entre los mejores de Prince. Así que vaya por delante en este podcast que recomendamos ya la escucha del Welcome to America de Prince. ¿Has tenido oportunidad de escucharlo, el disco al completo? ¿Solo la primera canción, la que hace referencia precisamente al nombre que lleva el álbum, o el disco en sí tiene un perfil diferente a lo que teníamos pensado de Prince y por eso lo descartó, perdón? No, la verdad que el disco de Prince responde a, digamos, al estilo al que estábamos acostumbrados a Prince. Si es que, José Luis, podemos decir que estábamos acostumbrados a un estilo de Prince, porque claro. Yo creo que una de las características de Prince es que era muy polifacético, ¿no? Y que una vez que él se liberó, bueno, con esto hay mucha controversia, ¿no? Una vez que él se liberó, digamos, de una forma también un poco obligada de sus contratos discográficos y empezó a publicar discos a través de su propio sello con el nombre de Symbol primero, luego volvió a retomar lo de Prince. Bueno, pues digamos que su faceta creativa ya quedó totalmente liberada y ahí sí que nos despistó un poco José Luis porque empezó a practicar todo tipo de géneros, ¿no? Desde el jazz hasta el rock, el funky que siempre le caracterizó y claro, todas esas mezclas digamos que un poco te podían despistar, ¿no? Pero este disco sí que suena al Prince que digamos, deslumbró, ¿no? Por ejemplo, en discos como Purple Rain o el Around the World in a Day o el Musicology. Bueno, pues este disco sigue esa senda, la senda que él siguió de artistas como Jimi Hendrix o Curtis Mayfield o Sly Stone and the Family. Es decir, un mago absoluto del estudio y un auténtico dominador del escenario que bueno, que en las últimas décadas de su accidentada carrera, pues la verdad que lo convirtió en un genio. Lo que sí es verdad es que, bueno, la polémica, las diferentes polémicas que tuvo con las casas discográficas, digamos, José Luis, que sí que le pasó también factura, porque, claro, al final, por muy genio que seas y por muy conocido que seas, José Luis,
Hoy ya no tanto, pero en la época en la que Prince, bueno, pues estaba en el candelero, estoy hablando de la década de los 2000, pues ahí necesitabas a una casa discográfica que con toda su potencia de marketing y poder de distribución, pues precisamente eso, ¿no? Distribuyera tu música y la hiciera llegar a todos los rincones, cosa que en el 2000 no era fácil para un artista en solitario, y eso sí que disminuyó un poco la carrera de Prince. No sé, ¿qué puede o qué habría pensado Prince si, imagínate, está en un ente o forma parte de un ente y observa que alguien ha sacado un disco que él ha descartado? Se llevaría los pelos, las manos a la cabeza, se arrancaría los pelos y diría, bueno, esto no lo quiero, pero claro, si el enfoque es, como tú bien decías también, Jaime, ¿no? De perpetuar el legado y todo lo que hizo, ya fuera un dibujo, ya fuera una letra que no llegó a grabar o un disco que descartó, creo que a este humilde servidor como a ti nos viene de perlas, ¿no? Por ser fan de quien en su momento marcó un punto de inflexión y no perderlo, ¿no? Definitivamente con todo lo que dejó y que no habríamos escuchado nunca. Sí, eso es cierto, eso es cierto. La verdad que es que, bueno, la obra de Prince es tan grande que yo estoy seguro, José Luis, que queda muchísimo todavía por descubrir. Y es que él tiene, por ejemplo, un disco que es el de Caras B, que es una auténtica maravilla. Y estamos hablando de Caras B. Sí. Es decir, que tenemos material de Prince, yo creo que para muchísimo tiempo. Y comentarte que este disco del que hablamos hoy, el Welcome to America, que una vez más repito es súper recomendable, José Luis además se adelantó en su tiempo porque las letras digamos que tienen mucho que ver con el actual momento de la sociedad norteamericana en la que hay, bueno, pues bastantes disputas de todo tipo, sobre todo sociales. Y además Prince ya en este disco habla también digamos, de los efectos de Internet, habla de los efectos de la conectividad y bueno, pues la verdad que es un poco una visión que tuvo, ¿no? Y luego despliega esa inspiración y ese oficio que tenía Prince para componer un disco que queda ya como uno de sus grandes discos y con canciones que impresionan porque vamos, están fenomenalmente realizadas y vamos, un disco que se sale por los cuatro costados. Además, José Luis, que se presenta en varias versiones, supongo que para darle más valor, ¿no? Se presenta en versiones tanto en vinilo como en CD, como en Blu-ray, e incluye también giras de él, conciertos, material inédito. Así que, vamos, esas versiones de lujo pues son pues más lujo todavía, ¿no? Para un artista que ya te digo, tenía tanto material que yo creo que para la casa discográfica que lo está publicando, pues es un auténtico chollo, porque tiene muchísimo. Por cierto, que lo hace Sony Music. Sony Music es quien lanza este disco a través de Legacy Recordings, que es la empresa, junto con The Prince Estate, que llevan ahora los derechos de este increíble artista que ha hecho otro disco que nos está haciendo disfrutar muchísimo y que aconsejamos su escucha. Es curioso porque una de las cosas que acabas de decir hace un instante creo que no podemos dejarla de lado, ¿no? Y es la capacidad de adelantarse a su tiempo de Prince, porque estamos hablando de un disco que sale en 2021 pero que grabó en 2010 y que habla de temas completamente actuales. Y el tema principal, Welcome to America, justo habla pues de que el sueño americano no es tan sueño y que no es tan sencillo, y encima habla de conflictos raciales, observando un poco también lo que decías, ¿no? De la información que aparece al respecto, cuenta cosas que ahora se están viviendo de una manera más intensa, pero que ya él, 11 años antes, estaba escribiendo y creando para su disco, que al final descartó, no sabemos el motivo en concreto, me refiero, para no haberlo hecho pues en el día en el que lo hizo, y 11 años más tarde sí está de ferviente actualidad lo que él dejó plasmado, tanto en letra como en música. Exactamente, porque has dado en la clave, porque fíjate que los críticos musicales comentan que este disco, si lo hubiese publicado en el 2010, una fecha en la que Prince estaba pasando venía de una etapa un poquito baja, digamos, de popularidad, porque recordemos que Prince era
ha sido una mega estrella, y por todos estos avatares que hemos ido contando, pues bueno, su popularidad va decayendo. Ya sabes, José Luis, que sí. Antes, si no sonabas en la radio, pues como que no existías. Si no sonabas en la radio, evidentemente no tenías material que promocionar. Si no promocionabas, no ibas a las televisiones. Es decir, la rueda, ¿no?, que todos conocemos del marketing de los artistas. Bueno, pues los críticos musicales comentan que este disco, sin duda alguna, habría supuesto un renacer artístico en toda regla para Prince. Es decir, estamos hablando de que lo colocan al nivel de discos, como sin llegar a ese nivel, pero con canciones que recuerdan, por ejemplo, a su gran disco El signo de los tiempos, el Sign of the Times, el disco doble. Sí. Y que lo colocan al nivel, pues eso, de Curtis Mayfield. Vamos, estamos hablando de un disco que lo tiene todo. Es un disco variado, es instantáneo, es comedido, es comercial. Vamos, la verdad que es impresionante el disco que digamos que Prince no quiso sacar, y que yo sigo investigando a ver si alguien, digamos, fiable, comenta el por qué Prince descartó este disco. Pero bueno, recordemos, por ejemplo, la historia del Black Album. Uh-huh. Sí, cierto. Un disco que grabó Prince, fue grabado en 1988, y que se editó, se puso a la venta, pero Prince se arrepintió, pues yo creo que fue a los pocos días o a la semana. Y entonces, ¿qué hizo Prince? Pues nada, recomprar todas las unidades que estaban en las tiendas de discos. Pero claro, hete aquí que el disco llegó en unas cantidades de miles de unidades a venderse. Y comentarte que un amigo mío tiene uno de ellos, una de esas unidades. Y yo, este amigo mío ahora vive en Finlandia, y yo siempre le digo que ese disco lo tiene que tener en una cámara acorazada. Sí, exacto. Porque tener hoy en día una edición original del Black Album, eso en unos añitos yo estoy seguro que va a tener un valor muy importante, ¿no? Entonces, pues bueno, comentar que no era la primera vez, o sea, con este disco, con el Welcome to America, no es la primera vez que Prince, bueno, pues digamos que tenía ya un disco ahí ya recién salido del horno y se arrepentía, ¿no? Este no tuvo que arrepentirse porque no se iba a publicar, pero le ocurrió, por ejemplo, con el Black Album. Y además, este disco cuenta además con unos músicos tremendos, unos músicos increíbles. Y además él recuperó a su antigua banda, la New Power Generation, que la verdad, José Luis, yo no sé con qué banda de las que formó Prince me quedaría, porque a mí The Revolution me encantaba, sí, pero es que New Power Generation también es increíble. También. Es increíble, es increíble como suenan. Quizás más funky, que yo soy mucho de funky, entonces, claro, me puede mucho el sonido de su banda de New Power Generation. Y The Revolution, digamos que sonaba más rock, pero es que era un rock realmente maravilloso, ¿no? Era auténticamente único. Y decirte, José Luis, para los amantes del buen sonido, que este disco se presenta, además de su versión en estéreo, se presenta también en Dolby Surround 5.1, pero también en Dolby Atmos. Que el que tenga un equipo configurado como debe ser, con Dolby Atmos, bueno, pues tiene que sonar como Los Ángeles. Yo la verdad que no tengo un 5.1, un Surround, pero no llego a los niveles de exquisitez de tener un Dolby Atmos. Pero vamos, escucharlo en Dolby Atmos tiene que ser una auténtica maravilla. Y como puedes ver, es una edición a todo lujo que va a hacer las maravillas de todos los amantes de Prince. Y ya se nos van reuniendo unas cuantas ediciones de lujo, porque recordamos que también está El signo de los tiempos, que se editó hace unos añitos también en edición limitada y de lujo. Vamos, que hay material de Prince para dar y tomar. Corrígeme si me equivoco, Jaime, porque un disco que sale de Prince en julio, que, bueno, han pasado unos cuantos meses y que no ha marcado, digamos, un movimiento sísmico, ¿no?, dentro del mundo de la música. ¿Por qué crees que puede haber sido? Porque yo realmente no tenía conocimiento, sabía que iba a salir, pero no he escuchado nada, no he oído nada, no he visto que se volcaran con las canciones de Prince o algo haya habido, ¿no?, cuando sabes que siempre un gran artista sacaba un disco.
¿Por el enfado de él con las discográficas, por algún problema o porque no lo han visto comercial? Pues yo creo, José Luis, lo que estás contando, que es cierto, que tienes que un poco seguir a Prince, digamos, en sus redes sociales o digamos que dedicarle un tiempo, ¿no? Todos los días a ver novedades y demás. Yo creo que el caso de este disco de Prince es el caso de lo que le está pasando a muchos artistas, José Luis. Y es que estamos en una época de tanto, o sea, de tanto acceso a información, de tal volumen de edición de música, y hablamos, nos ceñimos a la música, ¿no? Pero si hablamos de creación artística, que yo creo que estamos superadísimos, ¿eh? Yo creo que estamos muy superados porque hay muchísimo a lo que prestar atención. Y claro, son tantos los medios además con los que podemos acceder a la información que no damos de sí, ¿no? No sé, pues últimamente han sacado discos estrellas y han pasado bastante desapercibidos. Entonces yo creo que estamos metidos en una vorágine de un consumo muy rápido de música. Claro. Que siempre ha habido música de consumo fácil, por decirlo de una forma, ¿no? Pero era música que a lo mejor se editaba en tiempo de verano, que era música muy ligera para disfrutar en verano y demás. Pero es que ya estamos, José Luis, a un nivel que es muy difícil, digamos, destacar. Y si te das cuenta, los éxitos hoy día, ¿qué pueden durar, José Luis? Nada, sí. Que es muy efímero. O sea, es muy, muy efímero, digamos, la duración de un éxito. Y además yo creo que se suma a que, bueno, pues Prince, al estar fallecido, evidentemente, no puede hacer gira para presentar este disco, no puede grabar videoclips actuales, aunque él hacía poca promoción de sus discos, pues no puede hacer promoción. Y bueno, digamos que Prince tiene una parroquia, ¿no? Tiene unos seguidores fijos que son los que comprarán el disco, los que consumirán sus vídeos en YouTube y demás. Pero además también, bueno, pues digamos que también las nuevas generaciones, y el otro día tenía una conversación con unos amigos, y yo creo que sería bueno que un poco se instaurara de alguna forma, de alguna manera, el hecho de que las nuevas generaciones, y ojo, que no quiero generalizar, porque evidentemente conozco a gente joven que se interesa por conocer artistas de décadas pasadas, pero claro, digamos que las actuales generaciones jóvenes, los que más música consumen, lo hacen de una forma rapidísima e instantánea, ¿no? Sí. Y yo creo que eso no les da oportunidad de conocer artistas como Prince y está demostrado por estadísticas de consumo que son la gente más joven los que consumen, ¿no? La música en grandes cantidades y que, digamos, las generaciones de décadas pasadas, de las que me incluyo, pues somos más selectos y sí que podemos dedicarle tiempo a buscar música que nos llene, porque digamos que ya también tenemos un gusto musical hecho, ¿verdad? Claro. Y que los jóvenes lo están haciendo ahora, ese gusto. Claro. Bueno, Jaime, para ir acabando y antes de dejar caer alguna anécdota de este disco, o por lo menos de cómo era el carácter de Prince, ya que has tenido oportunidad de escucharlo entero, ¿hay alguna canción, por ejemplo, eléctrica, como Let's Go Crazy de Prince, o alguna melodía romántica como el Purple Rain? ¿Hay algo que encontremos en este Welcome to America que se asemeje un poco, por ejemplo, a estos dos temas que te he nombrado? Pues mira, la verdad que el disco es que tiene un poco de todo de Prince, ¿no? Uh-huh. Tiene visiones a la música funky de los 70, tiene funky más elegante de los 90, tiene canciones que por ejemplo, bueno, pues una canción que se llama One Day We All Be Free, que podría haber estado perfectamente incluida en el disco El Signo de los Tiempos, pero yo destaco la canción Hot Summer, que si existiera todavía la antigua canción del verano, José Luis, que eso es otro fenómeno a estudiar, porque ese fenómeno desapareció, ¿no? Lo de la canción del verano. Pues fíjate que Prince hubiese sido firme candidato a canción del verano con este Hot Summer, que es un tema muy sexy y que recuerda, por ejemplo, a Peach. ¿Recuerdas el éxito de Prince, Peach? Sí. Que tenía unos fantásticos coros femeninos que estaban... Bueno, pues aquí repite un poco esa fórmula
y la verdad que me parece una canción, vamos, buenísima, ese Hot Summer, que es la que a mí me, me- me destacó del disco y la que he extraído para poner en mi playlist de favoritas, ¿no? Está ahí metida en favoritas. Y la verdad que bueno, que es un disco en el que Prince de nuevo hace una fusión estilística y a la vez, que es lo que yo más destacaría de este disco, una mirada súper crítica hacia su país, hacia los Estados Unidos y hacia la existente desigualdad social y racial, sin olvidarse de que ya habla de las redes sociales de Internet y del problema que suponen. Así que estamos hablando también de una faceta, entre comillas, de visionario de Prince, porque recordemos que este disco fue grabado en 2010, aunque ha salido ahora publicado en el pasado julio de este 2021. Pues justo, Jaime, para acabar, la anécdota que tengo de Prince está relacionada con las redes sociales, con esa faceta visionaria, porque, como tú bien acabas de destacar, él conocía las redes sociales, estaba interesado por ellas, pero fíjate qué curioso, que como conocía su potencial, también conocía sus peligros, y de ahí que fuera cauteloso. Él, por ejemplo, llamaba a lo que estaba ocurriendo con la desinformación, la llamaba misinformation, ¿no? O sea, esa Ajá. personaje protagonista, la misinformation, decía él, bueno, pues es una información que realmente no está siendo la real que se tiene que dar. Y como tenía, digamos, esa relación amor-odio por las nuevas tecnologías, no tenía teléfono móvil. Sí, Prince nunca tuvo un vaya, teléfono móvil, y hay que recordar que murió en vaya. 2006, y solo usaba el de las personas que tenía a su alrededor en cada momento. Pero lo más curioso de todo esto es que no decía llámame a Juanito, llámame a Antoñito, no. Él tenía memorizados los números de teléfono a los que quería llamar y no le decía a nadie que marcara. Él, con su memoria, decía llamaba a este, llamaba al otro, lo tenía memorizado, pedía ¿Qué el dices? teléfono y llamaba. O sea que Vaya, hasta vaya, eso de vaya, este vaya. hombre nos No, llama no, la sí. atención. Es que sí, sí, sí. José Luis, anécdotas como estas, pues no hacen más que remarcar lo que venimos comentando en todo el podcast, ¿no? Que Sí. Prince era un artista muy peculiar y sí, sí, él tiene frases en la que critica, ¿no? A los móviles y es que él decía que los móviles nos distraen, ¿no? Nos distraen muchísimo y que hay que saberlos manejar. Así que no me extraña nada bueno, que no llevara teléfono encima y bueno, y que no utilizara la tecnología más allá del estudio, de la que, por cierto, era un auténtico prodigio también, ¿eh? Sí, De es él se verdad. habla que era un ingeniero de sonido realmente increíble. Y para acabar, José Luis, comentar que este Welcome to America además es el primer álbum de estudio póstumo de Prince. Es el primer disco, digamos, porque había salido otro material de él, pero que era material en directo y demás. Pero Sí. este es el primer álbum de estudio póstumo publicado de Prince, así que yo creo que ahí le queda también ese hito a este Welcome to America, que la verdad que nos ha dado muchas horas, porque lo hemos escuchado varias veces, muchas horas de disfrutar de nuevo de Prince. Pues Jaime, la verdad que poder hablar de Prince y poder hacerlo, ¿no?, en presente, aunque ya forme parte del pasado, es una alegría, porque tenemos nuevos temas, tenemos nueva música, nos ha dado también para hablar de este podcast y también para recordar el capítulo 9 que pondré en las notas del podcast de este episodio para que vuelvan a escuchar ese último año de una leyenda, Prince, con el documental del que hablamos en su momento. Y fue por julio, fíjate. Qué cosas, ¿no? Qué Ah, vaya, coincidencias. Sí, sí, el 15 de julio. O sea que vaya, vaya. sí, sí, esto al final tiene cierta relación y si te digo que vamos a hacer Sí, el podcast con la misma duración que la anterior, pues ya eso ya es para, vamos, tener un poco de miedo, pero bueno, por ahí va, sí, sí, sí. por ahí va. Oye, pues qué bien que enlaces ese anterior podcast porque yo creo que será muy instructivo, ¿no? Ir sumando Efectivamente. podcasts de esta auténtica leyenda como es Prince, que cuanto más lo escuchas, pues cuanto más lo escuchas, más te das cuenta del gran legado que nos dejó y yo creo que ese es uno de los grandes méritos de los grandes artistas, ¿no? Que Efectivamente. incluso después de fallecido, pues vamos, su música y digamos, su talento sigue brillando. Pues Jaime, como siempre, un placer hablar contigo de este artista, de otros tantos, y tan solo me queda, como siempre, decirte que tu podcast te acompañe. Cuídate mucho. Gracias, José Luis, igualmente, y como siempre, un placer contar historias del mundo de la música e ir informando de muchísimos aspectos de lo que va ocurriendo
y bueno, pues invitarlos a todos a que disfruten muchísimo de todo lo que se incluye en World Media y con estos podcasts de música. Así que un saludo muy fuerte para todos. Hasta luego. Pues hasta aquí el podcast. No descartes que en algún momento Prince, el nombre de Prince, su música, su arte, sus canciones vuelvan otra vez a formar parte de este podcast de World Media, porque son artistas incombustibles y son artistas que siempre van a tener su hueco en este espacio. Me despido, soy José Luis Martín. Te recuerdo que nos puedes seguir en worldmedia.es y en las redes sociales como World Media Spain. Como siempre te deseo lo mejor y que tu podcast te acompañe.